Bienvenidos a su sesión número 7 de la materia de Auditoría Administrativa de la Licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a terminar el tema de las normas y procedimientos de auditoría. Y de hecho vamos a empezar con la parte de las técnicas de auditoría y procedimientos de auditoría. Las normas de auditoría, como habíamos visto en nuestra sesión anterior, son los requisitos mínimos de calidad relativos a la persona del auditor y al trabajo que desempeña, los que se derivan de la naturaleza profesional de la actividad de auditoría y de sus características específicas. Recuerden que la parte de auditoría la va a realizar un contador, un auditor, un ingeniero, pero va a ser una persona y que se le va a contratar por un servicio profesional independiente. Entonces, por lo consiguiente, la parte de la auditoría exige que la persona debe de tener ciertas características, ciertos requisitos mínimos para realizar la parte de la auditoría. Y estoy hablando de cualquier persona, no nada más un contador, no nada más un administrador. ¿Por qué? Porque puede ser inclusive un especialista en el tema, una persona que esté especializada y que deba de hacer una parte de lo que le toca de la auditoría. Entonces, nosotros ya contrataremos a otra persona, pero ellos, aunque sean contratados, aunque sea persona que le estén ayudando al auditor, al administrador a realizar la auditoría, debe de tener ciertos requisitos mínimos de calidad que debe de cuidar para cumplir el servicio de la auditoría. Esas normas de auditoría son en relación a tres aspectos principales: la parte de las normas personales, las normas de ejecución de trabajo y la parte relativa a las normas de información. En sesiones anteriores hemos visto la parte de las normas personales, que prácticamente se refieren a las cualidades que el auditor debe de tener para poder asumir, dentro de las exigencias que el carácter profesional de la auditoría impone, un trabajo de este tipo. Cualidades que el auditor debe de tener para adquirir antes de poder asumir un trabajo profesional de auditoría, y cualidades que debe de mantener durante el desarrollo de su actividad profesional. El trabajo de auditoría, cuya finalidad es la de rendir una opinión profesional independiente, debe de ser desempeñado por personas que, teniendo el título profesional legalmente expedido y reconocido, tengan un entrenamiento técnico adecuado, capacidad profesional como auditores. El auditor está obligado a ejercitar cuidadosamente y diligentemente la realización de sus exámenes y la preparación de su dictamen o informe. El auditor está obligado a mantener una actitud de independencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional. Por eso las normas personales están divididas prácticamente en tres: entrenamiento técnico y capacidad profesional, cuidado y diligencia profesionales e independencia mental, que, como acabamos de ver, el entrenamiento técnico y capacidad profesional es toda la experiencia, todos los conocimientos que debe de adquirir un auditor para poder precisamente realizar el trabajo como auditor. No es fácil estar revisando las cosas, pero como dicen, ¿no? Primero hay que saberlas hacer para poderlas revisar. Entonces el auditor, como nosotros vimos en nuestro proceso, tiene que empezar a revisar lo que ya está hecho. Y por consiguiente, para poder revisar lo que ya está hecho, debe de saber cómo se hizo. Debe de tener una capacidad, debe de tener una capacitación, un entrenamiento y de hecho una actualización constante. ¿Por qué? Porque simplemente los impuestos cambian constantemente. Deben ser modificados las tasas, las nuevas adecuaciones, las normas nuevas, las disposiciones legales, y un auditor debe de estar siempre a la vanguardia. De hecho, para ser auditor necesita, en cualquier colegio o asociación, cumplir lo que es la actualización continua. Y esa actualización continua es cubrir ciertos puntos durante un año. Nosotros necesitamos cubrir ciertos puntos para poder cubrir o poder demostrarle a la asociación o al colegio en el que pertenecemos que hemos cubierto la actualización continua. Esos puntos se van a cubrir por medio de cursos, por medio de dirigir tesis, escribir artículos, de ir a cursos precisamente, dar clases,
escribir o dirigir tesis, etcétera, estudiar una maestría, estudiar una especialidad, estudiar algo más. Todo eso nosotros tenemos que cubrir tantos puntos durante el año. Y con base a eso nosotros demostramos que hemos cubierto la actualización continua. Por eso es importante esa parte. Un auditor no se puede quedar atrás. Debe de ser una persona que sepa todos los cambios, que esté actualizado, que sepa todas las innovaciones que se están haciendo, para que con ello pueda revisar y pueda darle una orientación profesional a la empresa. Porque de nada le va a servir al auditor tener un trabajo, revisar a la empresa, si él ni siquiera está actualizado. ¿Por qué? Porque pues no es de su interés. Entonces, pues debe de estar o debe de procurar estar actualizado, debe de preocuparse en cumplir ese entrenamiento técnico y capacidad profesional que la norma personal nos exige. Debemos también desarrollar nuestro trabajo con cierto cuidado y diligencia. Es decir, si nosotros vamos a revisar, si nosotros vamos a dar nuestra opinión de que la empresa esté bien, y más aún nosotros tenemos un registro y con base a ese registro registramos que la empresa está bien, entonces nosotros tenemos que tener cierta responsabilidad y por consiguiente nosotros tenemos que realizar nuestra revisión de una forma cuidadosa. ¿Para qué? Pues para que realmente la empresa pueda corregir lo que está mal y no nada más hacer nuestro trabajo en medio, ya lo cubrí. No, debemos de revisar con cuidado y viendo por qué se están haciendo las cosas así. Y en cierta forma, si están mal, pues decirles que están mal hechas las cosas, para que con ello la empresa lo pueda corregir. Esa opinión que también va a emitir el auditor debe de tener una independencia. Es decir, nosotros no podemos estar influenciados por la administración de la empresa, por el dueño de la empresa, etcétera. Debemos de tener cierta independencia y expresar realmente cómo está la empresa. Nosotros podemos decir que la empresa está muy bien, que la empresa está mal, que la empresa está bien, pero le faltan algunas cositas, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como una salvedad en opinión. Entonces, por eso ya tenemos diferentes opiniones, que de hecho las vamos a ver ahorita. Pero nosotros tenemos que tener esa independencia para poder opinar cómo está la situación de la empresa. Tenemos que tener mucho cuidado de no perder esa independencia para ejercer la auditoría de una forma profesional. Tenemos también las segundas normas, que es la realización del trabajo. El trabajo de auditoría debe de comprender una adecuada planeación y supervisión de los colaboradores. Un auditor no puede hacer totalmente toda la auditoría de una empresa. ¿Por qué? Porque por lo general las empresas, así sean las más pequeñas, necesitan cierto tiempo, necesitan cierto cuidado para estar revisando las operaciones de la misma. Entonces, por consiguiente, nosotros debemos de planear muy bien cuánto es lo que nosotros nos vamos a llevar en la revisión de los estados financieros, de la revisión del proceso administrativo, del control interno, etc. Debemos de planear cuidadosamente nuestros tiempos para que con base a eso nosotros podamos distribuir todas nuestras actividades. Necesitamos también pues revisar la parte de control interno y con ello obtener la parte de la evidencia suficiente y competente, que es muy importante. La parte de la planeación y supervisión, nosotros tenemos que llevar nuestro trabajo bien planeado para ver realmente en qué momento vamos a desempeñar la auditoría que vamos a calendarizar. Nosotros tenemos diferentes auditorías y esas diferentes auditorías nosotros tenemos que calendarizarlas en un año, ver cuántos meses le tocan a cada área para que con eso nosotros podamos tener un plan a seguir. Con esa calendarización nosotros podemos dedicarles tiempo y ahora sí que no a una área más tiempo que a otra, si no lo requieren. Si las requieren, pues nosotros podremos dedicarle cierto tiempo específico según la importancia del área, según la magnitud de las operaciones, según cuántas operaciones se estén realizando dentro de la misma, cuánta gente está dentro de la misma área. Podemos asignar personal suficiente para que se pueda realizar la auditoría con tiempo y forma.
Recuerden que la auditoría debe de realizarse con tiempo, no estar revisando rápido. No, necesitamos cierto tiempo para poder revisar con cuidado, poder analizar lo que estamos revisando. Y no nada más darle ok, no, tenemos que ver realmente qué es lo que estamos revisando, cómo lo estamos realizando y por qué lo estamos realizando en esta forma, para poder detectar los puntos débiles de la empresa. Además, nosotros no vamos a realizar la auditoría por completo. Necesitamos personas que nos ayuden. Necesitamos llevar un control y una supervisión adecuada de las personas que nos estén ayudando. Ya sea cualquier tipo de auditor, un auditor junior, intermedio, un encargado de auditoría, un especialista del tema, etcétera. Debemos de tener nosotros un control y una supervisión adecuada para que esas personas realicen bien lo que tienen, el trabajo que tienen asignados dentro de la parte de auditoría. Para que con nosotros, al juntar todas las piezas, podamos ver realmente la situación que guarda la empresa. Debemos tener mucho cuidado en la evaluación del control interno. Recuerden que el control interno es la parte medular de una empresa. Por lo consiguiente, si no están bien puestos los cimientos de control interno, fácilmente podrás ver muchísimos errores dentro de la empresa. Una empresa que tiene bien su control interno va a disminuir el número de errores que va a cometer. Y por consiguiente, nuestra revisión de auditoría va a ser mucho más ligera que una empresa que tiene fallas en su control interno. Desgraciadamente, la mayoría de las empresas, no estoy diciendo todas, pero la mayoría de las empresas tienen muchísimas fallas en la parte de control interno. Y es donde nosotros podemos ayudarles para que ellos corrijan esas partes de control interno. Y no necesariamente tenga que haber algunos errores en cuanto a fuga de dinero, en cuanto a fuga de activos, fuga de información, etcétera. Entonces, por eso es importante ver y verificar la parte de control interno con sumo cuidado, porque es la parte básica donde se van a poder desarrollar todas las actividades que tiene la empresa. Tenemos también la parte de la obtención de evidencia suficiente y competente. Si un auditor va a revisar la parte de la empresa, es necesario que recabe toda la información suficiente para que pueda sustentar con eso su opinión. Que diga, oye, ¿por qué me estás diciendo que hay esto? No, pues velo tú. Mira, en estos papeles tengo esto. Tengo esta información que yo recabé. Y mira, hasta le saqué copias. Mira, aquí está. Y con eso nosotros podemos tener evidencia de la opinión o de las salvedades o de lo que hayamos encontrado en nuestro examen, en nuestra investigación, en nuestra revisión que hayamos realizado. Porque si nosotros nos dicen, oye, ¿por qué dijiste esto? Dice, pues déjame ver si me acuerdo, ¿no? Pues no, o sea, nosotros tenemos que tener muy en claro que si vamos a poner en el informe, vamos a poner por escrito, tiene estas deficiencias, tiene estos errores, es porque tenemos el papelito que habla por sí solo, es porque tenemos el examen, tenemos la evidencia suficiente y competente para poder soportar nuestra opinión. Ya que si no, pues los que quedan mal somos nosotros. Entonces tenemos que recabar toda la información suficiente, toda la evidencia necesaria, para que con eso nosotros sustentemos nuestra opinión. ¿Por qué? Porque si es una opinión que afecta a muchas personas, pues muchos no van a estar de acuerdo con ella. Pero nosotros tenemos que cumplir con la evidencia suficiente para que con ello ellos puedan ver que nosotros tenemos la razón, que nosotros tenemos que la operación o que las cosas son así, de esta forma. Y se están realizando así porque tenemos esta evidencia, porque tenemos estos papeles, porque tenemos este examen, porque tenemos esta constancia o certificado. Entonces ya con eso nosotros podemos ver muy bien, podemos ahora sí que comprobar nuestra opinión con base a la evidencia suficiente y competente. Ahora a nosotros nos toca ver la parte de las normas de información, que es el resultado prácticamente de la auditoría.
que se plasma en lo que sería un dictamen o un informe, dependiendo del tipo de auditoría que se está realizando. Un dictamen es un cuadernillo o es muchas veces un paquetito muy parecido al Excel que se manda directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual nosotros estamos informando cómo está la situación de la empresa. A otras personas nosotros lo que hacemos es un informe, no precisamente un dictamen, sino nada más un informe. Ese informe pues precisamente va a informar de cómo está la situación del área, de la empresa, de la situación fiscal, de la situación de auditoría interna, no sé. Puede haber muchísimas, o sea, según el tipo de auditoría, pues va a ser mi tipo de informe que yo voy a emitir. Mediante este informe, nosotros vamos a poner en conocimiento a las personas que nos contrataron de cómo está la situación de la empresa, de los resultados de nuestra revisión, de la opinión que nosotros tenemos de toda la revisión que realizamos, de toda la evidencia que nosotros hemos recabado. Y con base a eso decimos que la empresa está bien, está regular, está muy mal o está muy bien, pero le faltan algunos detalles. Entonces, con eso nosotros podemos decir y nuestra opinión de cómo está la situación de la empresa. El dictamen o el informe del auditor es donde se va a depositar prácticamente la confianza de las personas que nos están contratando, de la situación que guarda la empresa en realidad. Es donde nosotros vamos a poder plasmar nuestro trabajo. Es decir, la otra persona no va a ver si revisamos bien, si revisamos mal, si revisamos todos los gastos. No, o sea, no va a estar ahí para ver cómo estamos realizando nuestro trabajo. Nuestro trabajo queda plasmado precisamente en nuestro informe. Un informe muy bien hecho, pues representa un servicio de calidad por parte del auditor. Un informe con errores, pues ya, con eso, pues ya empezará el cliente a dudar de la confianza que nos ha depositado como auditores. Por eso, es de suma importancia este informe, porque es donde nosotros vamos a plasmar nuestros resultados que hemos obtenido. Muchas veces nosotros entregamos el informe al cliente, lo revisamos con él. ¿Por qué? Porque pues no nada más decimos, ahí está el informe y ya. No, nosotros nos sentamos, hacemos una junta con el cliente, con el responsable del área, etcétera, con todos los interesados y decimos, miren, nuestro informe, nuestro resultado es este. Aquí está y dice esto y pues pasa esto y esta es la situación que guarda la empresa, por esto y por esto y por esto. Y podemos empezar a comentar precisamente el informe. Ya con eso, el cliente se empezará a dar cuenta de la calidad de nuestros servicios. Recuerden que la calidad de nuestros servicios es nuestra carta de presentación, de cómo se está realizando la parte de la auditoría, porque es lo que realmente el cliente va a tener de toda la auditoría que se realizó, ya que los papeles de trabajo pues se quedan con nosotros. Lo único que le vamos a entregar al cliente va a ser nuestro informe. En este informe, que es prácticamente donde se va a plasmar todo el trabajo realizado de la revisión de auditoría, nosotros vamos a decir las aclaraciones que tengamos en relación con los estados financieros de la empresa, nuestra opinión y cuál vendría siendo los puntos sobresalientes. Estas aclaraciones de los estados financieros de la empresa deberán de expresarse con dicha información y, en su caso, decir si hubo alguna limitación para poder realizar el examen de auditoría, las salvedades que haya tenido. Por ejemplo, nosotros podemos decir, no, pues revisé esta cuenta y esta cuenta, y pues estuvo todo bien, pero nos faltó esto. ¿Por qué? Pues porque no tuvimos acceso a la cobranza, por ejemplo. No tuvimos los estados de cuenta bancarios porque nunca nos llegaron. Entonces, nosotros podemos encontrar que inclusive, por ejemplo, en el balance general,
podemos decir, tenemos todo nuestro activo, todo nuestro pasivo y todo nuestro capital. Y decimos, no, pues el activo está todo bien, excepto, pues, bancos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues no nos llegaron los estados de cuenta y no pudimos confirmar con el banco. Y por más que estuvimos hablando con el banco, pues no nos dijo nada, no nos llegó su opinión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no sabemos realmente si el banco está bien, porque los estados de cuenta nunca nos llegaron. Y es de suma importancia los estados de cuenta del banco. O podemos decir, no, pues bancos está bien, pero ¿qué pasa con clientes? Clientes no sabemos. ¿Por qué? Porque pues no nos llegaron los cuestionarios que le hicimos al cliente, nunca nos llegaron contestados. Ningún cliente nos contestó y por eso no pudimos checar que su saldo pues fuera exactamente ese. De hecho, cuando suceden algunas de estas cosas, algunos de esos pendientes que tenemos, hacemos una junta previa con los encargados del área para que ellos nos digan realmente si pueden hacer algo por conseguir los cuestionarios con los clientes, si pueden pedir o agilizar el proceso de los estados de cuenta bancarios, o qué pasa ahí. ¿Por qué? Porque entonces si no, yo voy a decir, pues todo está ok, excepto bancos. ¿Por qué? Porque no lo pudimos revisar, no pudimos tener acceso a los estados de cuenta bancarios. Entonces ya con eso, pues podemos decir que tenemos una opinión con salvedad. Ajá, precisamente. Ahora, nosotros tenemos que revisar precisamente estos estados financieros para ver cómo se realizaron. Es importante que los estados financieros y la información financiera de la empresa esté con base a lo que nosotros conocemos como las normas de información financiera. ¿Por qué? Porque si nosotros no, o la información financiera no está preparada con base a las normas de información financiera, también podemos tener una salvedad de opinión. Podemos decir, pues está todo bien mi control interno y todo, pero no se siguió para el reconocimiento de inventarios, no se siguió los métodos establecidos en las normas de información financiera. Entonces ya con eso es una opinión con salvedad, sin repercusión fiscal, o inclusive, pues si eso afecta para la parte de impuestos, puede ser una opinión una opinión con salvedad de opinión, una opinión con salvedad y con repercusiones fiscales. Pero ojo, ese es muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque si ya empezamos a decir que tiene repercusiones fiscales, pues luego Hacienda como que prende sus focos rojos y pues va a venir a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene repercusiones fiscales esa salvedad de opinión. Por eso podemos decir que hay una opinión con salvedad buena, podríamos decir, una opinión con salvedad mala, y ya cuando el plano está todo mal, pues ya podemos decir que es una opinión negativa de la empresa. Que en realidad, pues una opinión negativa solamente se la ganaría una empresa que está muy, muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que encontramos mal, ¿qué hacemos? Nosotros le damos una semana o le damos un tiempo a nuestro cliente para que corrija eso. Y ya con eso, pues ya podrá corregirlo para nosotros opinar que está todo bien dentro de la empresa. Ahora, también es importante que la información de los balances generales y del estado de resultados estén presentados junto con las notas informativas. Esas notas informativas, ¿qué nos van a decir? Precisamente nos van a decir, pues bancos, clientes, todo esto, y nos van a decir, clientes, vete a la nota 1. Y en la nota 1 vamos a encontrar cliente X, cliente Y, nos debe tanto, ¿no? Cliente Y nos debe tanto. Y nosotros vamos a tener la integración
de toda la parte de clientes. Aquí nada más vamos a encontrar su total. Y después nos vamos al numerito y aquí vamos a poner su desglose. Entonces, esa información que está dentro de las notas es de suma importancia porque nos van a dar precisamente el detalle de los movimientos, el detalle de las cuentas sobresalientes, nos van a dar algunas políticas o algunos aspectos importantes que hayan sucedido dentro de la empresa en lo que nosotros hicimos nuestra revisión. Por eso es de suma importancia también las notas de los estados financieros, porque con ello nosotros vamos a poder revisar y echarle un último vistazo a la parte de auditoría. Tenemos nosotros que las normas de información, precisamente, pues es una opinión que va a emitir el auditor, como yo les había comentado. Esa opinión se va a basar con lo que vendría siendo las observaciones que va a hacer el auditor, los procedimientos que haya revisado, los detalles o lo que es el análisis de cada una de las partidas que son muy importantes y alguna revisión de algunos puntos de interés. Esta opinión se va a hacer o se va a plasmar en lo que nosotros conocemos como un informe largo, donde van a estar todas las áreas de la empresa, o un informe corto, que es prácticamente una hojita, en donde nosotros vamos a decir la opinión que tenemos. La parte de los dictámenes tiene, o ese párrafo, esa hoja que nosotros vamos a emitir la opinión de la empresa, tiene dos partes básicas. Lo que vendría siendo el alcance. ¿Qué es el alcance? Nosotros vamos a decir realmente cuál es el trabajo que hemos realizado. ¿Qué es lo que hemos revisado? Y eso es precisamente el alcance de nuestra auditoría. Es decir, nosotros podemos decir que la empresa la revisamos toda, que la empresa la revisamos un cachito, que la empresa le revisamos 2 departamentos, que la empresa le revisamos algunas de estas operaciones. Entonces, ese es el alcance precisamente. Decir qué fue lo que revisamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos tocó revisar? No, pues nos tocó revisar toda la empresa, nos tocó revisar una área, nos tocó revisar 2 o 3 áreas, o las áreas productivas, o las áreas administrativas, etcétera. Entonces, con eso nosotros vamos a decir precisamente qué alcance fue lo que nosotros hicimos, qué examen fue el que nosotros realizamos. También, ¿cómo lo llevamos a cabo? Nosotros lo podemos llevar a cabo siguiendo lo que son las normas de auditoría generalmente aceptadas, y con base a ese libro que son las normas, nosotros hicimos y realizamos precisamente la auditoría. O podemos decir, si es una auditoría administrativa, que nosotros hicimos nuestro examen basado en tal método, que después vamos a ver. Con base a eso, nosotros realizamos nuestra auditoría del departamento de ventas. Entonces, ya con eso, nosotros estamos diciendo nuestro alcance, qué fue lo que revisamos y cómo lo revisamos. Y de hecho, también se tiene que decir si dentro del área de ventas, por ejemplo, no pudimos revisar la facturación. ¿Por qué? Porque no estaba en ese momento disponible las facturas. Entonces, por eso es importante ese párrafo de alcance, porque vamos a decir qué es lo que realmente revisamos, cómo lo revisamos y si hubo una partecita que nos faltó. También nuestro segundo párrafo, ese es el primer párrafo, que es el llamado párrafo de alcance. El segundo párrafo es un párrafo de opinión, en el cual nosotros vamos a reflejar los resultados de nuestra revisión. Es decir, lo que encontramos dentro de nuestra revisión, dentro de la empresa, dentro del área, dentro de los departamentos, etcétera. Y nuestra opinión, que va a ser reflejada con base a todo lo que nosotros estudiamos, con base a todo lo que nosotros examinamos, y con base a esto nosotros podemos decir que nuestra opinión
es buena, que nuestra opinión es mala o que nuestra opinión es regular. ¿Ok? La opinión de un auditor prácticamente se va a basar a los estados financieros, a cómo se están aplicando las normas de información financiera, a la consistencia que existe utilizando los procedimientos o los mismos procedimientos en situaciones iguales, y pues a la opinión que han tenido otros auditores dentro de lo que se ha realizado la auditoría de la empresa. Ahora sí que opiniones previas, nosotros pedimos el dictamen anterior, si es que nosotros no lo hemos revisado, pedimos el informe anterior y con base a eso nos podemos dar cuenta de cómo estuvo la situación de la empresa para ver si lo corrigieron. Nosotros, para poder preparar lo que es un dictamen, necesitamos los estados financieros con las operaciones o que estén de acuerdo a las normas de información financiera, que presenten operaciones confiables y razonables. Necesitamos que las operaciones que presenten la misma situación se hayan realizado siguiendo el mismo método, el mismo procedimiento, que nosotros podamos observar que la información de este periodo la podemos comparar con este otro periodo. Nosotros podemos adecuar o ver precisamente que con base a toda esta información y este examen que hemos hecho, podemos tomar una nueva decisión. Y con base a eso, pues es lo que nosotros o lo que yo les había comentado. Podemos emitir una opinión muy buena, una opinión mala o una opinión regular. Un auditor, pues es un tache, un punto malo, si omite un hecho importante que conozca y simplemente no lo refleja en su informe. Si disminuye, si las fallas que encontró eran muchas, y para no poner tantas fallas las disminuye en número, siendo que encontró todas esas fallas, pues no las representa, no las presenta a los clientes, ¿no? Para que no quede mal el área. Ese es un tache para la parte de auditoría, si hace eso. No puede ocultar la información que haya descubierto. Si descubrió que la auditoría, que la realización de la auditoría había muchas fallas de control interno, pues debe de comentarlas y debe de poner en su informe que hay tantas fallas para que no se guarde con ningún tipo de información el auditor. Debe de sustentar su opinión, como yo les comentaba, con base a los documentos, a los papeles de trabajo, pues el auditor puede decir que está bien o que no está bien dentro de la empresa. Y sobre todo, no puede decir o no puede ver que si la información en los estados financieros está mal, decir que está bien, falsear la información. Por eso es muy importante, porque inclusive puede haber algunas amonestaciones verbales, algunas amonestaciones por escrito para la parte de auditoría o incluso algunas amonestaciones penales. Entonces, por eso es muy importante el trabajo del auditor, que lo realice con cuidado, con profesionalismo, que debe de tener de la misma forma una supervisión adecuada de las personas que le estén ayudando a realizar la auditoría para que no se cometan errores. Y si se cometen los errores, pues que sean los mínimos posibles. Ahora vamos a cambiar de tema, porque también eso es muy importante. ¿Cómo se realiza una auditoría? Una auditoría se va a realizar con base a los métodos prácticos de investigación y pruebas que el contador utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera o la razonabilidad de la situación que esté revisando. Y para eso nosotros vamos a utilizar lo que se llaman las técnicas de auditoría.
que en realidad no son muy complicadas, son una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir. Cuando combinamos dos técnicas de auditoría, nosotros hacemos lo que es un procedimiento de auditoría. Las técnicas de auditoría son estas 9, que a continuación las vamos a ir analizando cada una de ellas. La primera, que es el estudio general. ¿Qué nos dice? Es la apreciación sobre la fisonomía o características generales de la empresa, de sus estados financieros y de los rubros y partidas importantes, significativas o extraordinarias. Información de la empresa a examinar, situaciones importantes o extraordinarias que puedan requerir una atención personal y deberá de aplicarse al estudio general con cuidado y diligencia. ¿Qué quiere decir? Pues la parte de estudio general. Cuando un auditor entra a una empresa, lo primero que tiene que hacer es ver cómo está la situación general de la empresa, para ver, para conocerla, para planear cómo va a realizar su revisión. Como yo les comentaba, las empresas son diferentes. Inclusive muchas veces las auditorías de un año y de otro son diferentes. ¿Por qué? Porque la empresa cambia en situaciones, cambia en forma de ser, cambia en forma de organizarse, y esto puede afectarnos a la revisión que estamos haciendo. Tenemos otra técnica que es la de análisis, que es la clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una cuenta, una partida determinada, de tal manera que los grupos constituyan unidades homogéneas y significativas. El análisis por lo general se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros y es precisamente un análisis de saldo o de movimientos. Nosotros podemos hacer análisis no nada más de los estados financieros, sino de cualquier cosa, ¿no? Ver realmente cómo se está realizando eso y detallar muchas veces las partidas o el dinero que se está gastando para hacer esa actividad. Entonces, con eso hacemos un análisis del dinero que se está gastando para hacer esto. Inspección. Examen físico de los bienes materiales o de los documentos con objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o presentada en los estados financieros. Es prácticamente estar viendo, ¿no? Estar inspeccionando. Fíjense, no es lo mismo análisis de estar viendo el detalle de la cuenta, del detalle de los gastos que se están realizando, a investigar, ir realmente al evento para cerciorarse cómo se está realizando. Confirmación es la obtención de una comunicación escrita de una persona independiente de la empresa examinada y que se encuentra en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de operación y por lo tanto confirmar de una manera válida, en forma positiva, negativa o indirecta, ciega o en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a hacer precisamente pues una confirmación de una persona independiente, o sea, una persona externa a la empresa. Nosotros le vamos a preguntar si está realmente bien el saldo de bancos. Si está bien, pues contéstame que sí. O si está mal, contéstame que no. O poderle decir, pues el saldo de bancos es así. Si está mal, por favor, házmelo saber. Es una parte indirecta. O decirle, por favor, ¿me podrías confirmar cuál es el saldo de bancos? Y ya con eso nosotros le dejamos un espacio en blanco. Y es precisamente la parte de una confirmación ciega o en blanco. Tenemos la parte de la investigación, que es la obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios y empleados de la propia empresa. Como técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un juicio sobre algunos saldos o operaciones realizadas por la empresa. Pero fíjense, la anterior, es ir con personas externas y pedirles por escrito que me confirmen tal cuenta. Y es levantar un cuestionario con los empleados o con las personas que estén laborando dentro de la empresa. Declaración. Manifestación por escrito con la firma de los interesados del resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios empleados de la empresa.
Esta técnica se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado de las investigaciones realizadas lo amerita. Es decir, ya no estoy levantando un cuestionario aquí, sino que ya estoy pidiendo que el funcionario me declare realmente cómo se están realizando las cosas dentro de la empresa. Certificación es obtener un documento de una persona externa y legalizar que está diciendo eso. Precisamente es por una persona especialista en el tema. Observación, pues prácticamente es ir viendo cómo se están realizando las cosas. Cálculo, pues es obtener, pues verificar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de cómo se están realizando las operaciones de la empresa. Y como ven, prácticamente son las 9 técnicas de auditoría. Recuerden que la combinación de varias técnicas nos dan un procedimiento de auditoría. Y varios procedimientos nos van a dar un método de auditoría que nosotros vamos a seguir en la revisión de nuestro estudio. Con esto nosotros hemos terminado la parte de las normas de información y las técnicas de auditoría. Y no me queda más que invitarlos para que contesten su cuestionario correspondiente a esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.